Gente, ¿cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos a todos, a todas. Volver a grabar otro video para compartirlo con ustedes. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según el momento en que les toque ver este video. Hoy quería grabar algo que de algún modo es la continuación del video anterior. Y seguramente ustedes recordarán el video que habla sobre, una reflexión que hice sobre la verdadera lucha a la que nos enfrentamos. Me he dado cuenta, después de subir ese video, que no conté mi experiencia en ese ámbito, ¿no? En el ámbito de la lucha espiritual, especialmente siendo testigo de Jehová, que me parece que va a estar bueno compartirlo con ustedes. Tal vez hay personas del otro lado, ex testigos de Jehová, que a lo mejor también han pasado cosas similares a estas, y me gustaría que me compartan su experiencia en los comentarios, si son similares a las que yo pasé, o si tienen otras que también pueden compartirlas con nosotros. Yo voy a compartir mi experiencia. Una experiencia que en realidad la viví desde chica. En realidad siempre supe que existía un lado oscuro en lo espiritual. Que así como existía Dios y existía Jesús, a los cuales yo me sentí inclinada desde muy chiquita, también me empecé a dar cuenta que existían otras entidades que no eran buenas. A lo mejor lo fui entendiendo con los años. Cuando era chica no sabía exactamente lo que era o lo que implicaba eso. Pero lo fui entendiendo con los años. A medida que fui conociendo la Biblia, que fui leyéndola, que fui entendiendo. Tuve experiencias con este lado oscuro siendo testigo de Jehová también. Que en su momento no supe cómo combatirlos, porque yo recuerdo cuando era testigo, no, por lo menos a mí, los ancianos a mí no me explicaban cómo yo podía luchar contra eso, reprender eso, quitarlo de mí o impedir que me vuelvan a molestar. Por lo menos cuando yo les contaba, veía el miedo que ellos tenían o sentían hasta estas entidades. De hecho, los testigos de Jehová, y me incluyo en su tiempo, cuando yo era testigo también, sienten mucho miedo hacia Satanás y hacia los demonios. Tienen como una especie de fobia y huyen de toda cosa que pueda ponerlos en riesgo, lo cual no me parece mal. Me parece que está bien, porque todos deberíamos huir de eso. La Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de ustedes. O sea, está bueno, es una buena actitud eso de resistir al mal, de apartarnos de esas cosas. La Biblia dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas el necio pasa adelante y sufre las consecuencias. O sea, ser astutos. El mismo Jesús lo decía, que seamos astutos como serpientes, mansos como palomas. Pero dice mansos, no mensos. O sea, conocer las obras de las tinieblas, pero no involucrarnos en eso. ¿Conocerlos para qué? Para que sepamos a quiénes nos estamos enfrentando. Conozcamos de sus maquinaciones, de las armas que ellos utilizan en contra nuestro. Y poder luchar contra eso. Y vencerlos. Nosotros ya tenemos una ventaja, que él dijo, cuando Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús ya dio la primera victoria. Jesús ya venció a la oscuridad, venciendo a la muerte. Jesús ya dio su primer gran victoria, dando su vida en la cruz. Y abriéndonos las puertas a nosotros, para tener una mejor relación con Dios, una buena relación con Dios, poder ser llamados hijos del Dios Altísimo. Y poder tener armas para luchar contra la oscuridad. Y una de las armas, de las mejores armas que podemos tener, aparte de la fe, de la oración, como hablé en el video anterior, hay un arma muy poderosa, extremadamente poderosa, que la cual también tenemos en la Biblia, cuando Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada, tanto en el cielo como sobre la tierra.
yo les doy potestad para echar demonios, para pisotear serpientes, escorpiones. O sea, Jesucristo recibió la máxima autoridad en el mundo espiritual. Y los demonios temen al nombre de Jesucristo y se sujetan a Él. No se sujetan por respeto y por reverencia, no, se sujetan por miedo. Y en algún punto yo eso lo aprendí en la práctica. Miren, les voy a contar las experiencias que yo tuve siendo testigo de Jehová. A todo esto quiero aclarar que yo era una testigo de Jehová espiritual, me gustaba salir a predicar, fui precursora auxiliar muchas veces, asistía regularmente a las reuniones, al Ministerio del Campo, era muy estudiosa en mi estudio personal y para la atalaya, para las reuniones, en fin, era muy dedicada al Ministerio del Campo y hacia mi, digamos, toda mi vida personal y espiritual estaba enfocada a la organización. Sin embargo, muchas veces tuve que enfrentarme a estas entidades. Yo recuerdo cuando era testigo, estar en mi cama, acostada, esperando dormirme, y muchas veces sentía una opresión, como que algo oscuro, algo, no sé cómo explicarlo realmente, porque no era nada parecido a algo físico, se me posaba acá y no me dejaba respirar. Y yo trataba, seguramente se acuerdan, los que fueron testigos, seguramente recuerdan que a nosotros se nos enseñaba mucho ese versículo de Proverbios que dice: el nombre de Jehová es una torre fuerte, a ella corre el justo y se le da protección. Como que nos habían enseñado a usar el nombre de Jehová como si fuera un amuleto. Pasar algo mal y Jehová, 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 Jehová. A cada rato, o sea, repetirlo como si fuera una especie de amuleto. Al menos era lo que muchos testigos, muchos hermanos testigos que conocí yo cuando me congregaba, cuando estaba en la organización, usaban, porque yo no era la única que tenía esas experiencias. Muchos otros hermanos las tenían también. Recuerdo una hermana testigo que ella muchas veces recibía ataques de estas entidades y le golpeaban las ventanas de su casa. Golpeaban, o sea, era como que si hubiera una persona golpeando las ventanas, pero no había nadie. Y ella lo que hacía era empezar a repetir Jehová, 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 y como veía que no paraban, agarraba la Biblia y se ponía a leer los salmos. Y ahí se calmaban. Entonces, bueno, volviendo al tema de mi experiencia, yo sentí esa fuerza, eso que se posaba sobre mi pecho y no me dejaba respirar. Y yo empezaba a repetir Jehová, Jehová, y no se iban. Pero por alguna extraña razón, llegaba un punto que yo pedía por favor a Dios en mi mente, que por favor quitara eso y que me librara, y yo sentía que algo se iba. Ahora, yo sé que se iban porque de algún punto, si bien el diablo puede meterse con nosotros, no puede meterse con nuestra vida, a menos que Dios se lo permita. El único que tiene autoridad sobre nuestra vida es Dios. Y yo se lo comentaba a los ancianos, varias veces tuve conversaciones con ellos. Y ahora voy a explicar, ahora después que cuente otra experiencia más fuerte que esas, voy a explicar la reacción, voy a contar la reacción de uno de los ancianos cuando expresé esa experiencia bastante fuerte que tuve con una entidad. Bueno, cuando yo se lo explicaba a los ancianos, no sabían qué decirme, me repetían el versículo de Proverbios: el nombre de Jehová es una torre fuerte, a ella corre justo y se le da protección. Y lo primero que me preguntaban, vos pensás, Ángela, ¿no recibiste literatura de evangelistas? ¿No recibiste amuletos? ¿No tenés en tu casa alguna forma de algún objeto que pueda estar atrayendo a los demonios? Ellos le tienen mucho miedo a cualquier objeto que venga, por ejemplo, de los evangelistas. Ellos le tienen mucho miedo a los evangélicos.
Y después más adelante en el video voy a contar una pequeña experiencia, una pequeña anécdota. Y yo hacía memoria y decía, no, yo no tengo nada en mi casa, no tenía ni santos, ni amuletos, absolutamente nada. Prácticamente mi cuarto era mi cama, mi ropero con ropa, mis libros, la atalaya, la despertada, mis literaturas de la organización. O sea, no tenía nada, prácticamente no usaba nada de pulseras, ni anillo, ni nada, ni nada. Como para no dar pie y lugar a nada que pudiera atacarme. Entonces, un día, una noche, mejor dicho, yo estaba acostada en mi cama. A todo esto ya había tenido varias experiencias que los cuales los ancianos no pudieron darme ninguna respuesta. Y yo también me sentía cada vez más indefensa hacia esas entidades, porque en algún punto una que yo no sabía cómo luchar contra eso. No se nos enseñaba cómo luchar, cómo tener autoridad contra esas entidades, sino que también se nos enseñaba se nos enseñaba indirectamente, ¿no? No era que nos dijeran, tienen que tener miedo de eso. Nos enseñaban de alguna forma indirectamente a que teníamos que tener miedo, a tener una especie de fobia, en lugar de enfrentarnos con la verdadera autoridad, que ahora yo se los voy a comentar. Estaba acostada en mi cama, así de costado, y yo recuerdo que no estaba dormida, no fue un sueño, porque yo me acuerdo muy bien que no fue un sueño, aparte de la sensación horrible que tuve en ese momento. Estaba por dormirme, o antes de eso, y empiezo a sentir esa opresión. Pero peor que todas las que había tenido antes. Peor, esa fue peor. Y de repente empiezo a sentir como un frío enorme, una opresión terrible que no me dejaba respirar. Yo traté de volver a repetir Jehová, 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 Jehová. Cuando empecé a repetir Jehová, escuché una risa horrible. Miren que yo no tuve, después en otro video tal vez voy a contar mi experiencia, un poco de mi historia. Yo no tuve una buena relación con mis hermanos, con mis hermanos. Ellos fueron adictos y bueno, no hubo buena relación entre ellos, con ellos y entre ellos tampoco. Pero yo les puedo asegurar una cosa, ni siquiera mis hermanos se han reído de mí como se rió ese espíritu. Ni siquiera mis propios hermanos, ni ninguna otra persona con toda su maldad y su malicia se rió de mí y se burló de mí como lo hizo ese espíritu. Eso se los puedo asegurar. Escuché la risa más sádica, macabra, horrenda que escuché en mi vida y burlona. Se rió y me dijo, vamos, dile a tu Jehová que te ayude. Y yo me empecé a desesperar, porque nunca, si bien había sentido esas opresiones, nunca había escuchado la voz de un mal espíritu hablándome y riéndose de mí. Fue una total sorpresa, como a mí, testigo de Jehová dedicada, espiritual, dedicándome al ministerio del campo, cuidando mi conducta. ¿Por qué me hacen eso a mí? Vamos, dile a tu Jehová, así como, bueno, por más que yo te trate de actuárselo ahora, no voy a llegar a interpretarlo tan bien como realmente fue, con esa voz burlona, la voz más horrenda que pude haber escuchado en mi vida. Fue tal la desesperación que yo sentí en ese momento, que dejé de repetir Jehová y empecé a llamar a Jesucristo. Recordé que en la Biblia Jesús, que yo en medio de mi estudio, de la atalaya, en el estudio del libro, había leído ese versículo que decía, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y empecé en mi mente, porque no podía hablar, empecé en mi mente a pedirle a Jesús que por favor me ayudara. Empecé a repetir Jesús en mi mente. Y yo les puedo asegurar que en ese momento sentí como que algo agarró esa cosa que tenía
eso que me estaba molestando, esa entidad, ese espíritu lo sacó. Como si fuera como si fuera que alguien viene por detrás y me quita, como si fuera que ese ser fuera una persona que estaba encima mío, como si alguien viniera por atrás, lo quitara así y lo echara fuera. Después de eso nunca más volvió. Ese mismo espíritu, no volví a tener esa misma experiencia. Después empecé a tener otras. He tenido otras experiencias. No solo dentro de la organización, sino fuera. Pero en todas, el nombre de Jesucristo fue mi verdadera salida. Fue el arma más poderosa que pude haber tenido y que pude haber conocido. Y entendí que no hay que tenerle miedo a esas entidades, que no era eso de, ay no, qué horror, hay que correr de los espíritus. No, los espíritus tienen que correr, no nosotros de ellos. Y cuando se lo comenté al anciano, miren, voy a hacer la descripción gráfica. Voy a tratar a ver si la puedo hacer de la cara y los gestos que hizo el anciano. Yo me puse a comentarle esto al anciano y el anciano se puso así. Durante toda la conversación, mientras yo le contaba esa experiencia fuerte, el anciano lo único que hizo fue esto. Uf. Jehová. No supo qué decirme. Y empezaba a repetir Jehová, Jehová, Jehová. No sé qué tenía miedo, se estaba defendiendo de mí, tendría miedo que yo tuviera un mal espíritu, que le fuera a hacer algo. No supo qué decirme. Y ahí yo dije, nosotros estamos en indefensión espiritual ante estas entidades. Nosotros no sabemos, fue el pensamiento que tuve en aquel entonces, no sabemos guerrear realmente, batallar contra las entidades del mal. Pensamos que la mejor lucha que le podemos dar, por los testigos de Jehová, cuando en el texto de Efesios 6, que yo compartí en el anterior video, ellos le dan, si bien hay muchas armas espirituales para luchar contra estas entidades, ellos, los testigos de Jehová, hacen mucho hincapié al versículo 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, ellos hacen demasiado hincapié en la salida a predicar. Y se olvidan de las otras armas, de los otros elementos de la armadura espiritual. Y se olvidan de una cosa fundamental, que es que es lamentable que sea así. No nos enseñan, o por lo menos no me enseñaron a mí, por eso yo animo a que todos los testigos que vean esto me cuenten sus experiencias, si ellos realmente pudieron aprenderlo mientras estaban en la organización. Yo al menos no. O si algunos de los ancianos de la organización, de la congregación, donde ellos estaban, hablaban sobre estos temas, los hablaban en sus reuniones o en sus estudios de libro o en las reuniones que tuvieran entre hermanos. Si es que hablaban sobre esto. Yo nunca lo vi, nunca lo escuché. Por lo menos no en la congregación donde yo estaba. Y yo me acuerdo que cuando salí a predicar, miren, había una iglesia evangélica en una esquina, que después esa iglesia evangélica se convirtió en una radio. Seguramente algunos de los que vivan en la zona norte de Buenos Aires alguna vez habrán escuchado hablar sobre él. El pastor era Eusebio Alcaraz. Tuvo la iglesia no sé si existirá ahora, hace mucho que no paso por ese lado, la iglesia Puente de Salvación. Después se convirtió en una Radio Amanecer,
Y bueno, muchas veces me ha tocado pasar predicando en la esquina de esa radio, de esa iglesia, que en aquel entonces era solamente la iglesia y creo que la radio era un proyecto. Y me acuerdo que la iglesia estaba en la esquina y nosotros pasábamos por el otro lado. O sea, pasábamos por la vereda de enfrente porque no queríamos ni siquiera enfrentarnos. Y mientras pasábamos por la vereda de enfrente y escuchábamos a los evangélicos cantar o hablar en lenguas o orar, decíamos, qué horror, los demonios andan haciendo fiesta, decíamos nosotros, ¿no? Nosotros los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová piensan que los evangélicos son unos endemoniados y le tienen miedo. De hecho, no, ellos omiten pasar por frente de una iglesia evangélica. Por lo menos en la congregación donde yo estaba era así. Y miren, y recuerdo otra experiencia, otra anécdota, mejor dicho, de la esposa del anciano. O sea, había dos ancianos, y por lo tanto había dos esposas de los ancianos. Había una particularmente con la que yo hablaba más. La otra era como más soberbia, no era tan accesible. Pero había una con la que conversaba un poquitito más. Una vez predicando en la calle, me cruzo, me encuentro con la esposa del anciano. Bueno, me pongo a conversar con ella y me daba cuenta que llevaba en una bolsa un suéter que ella se había comprado hace tiempo, unas semanas atrás. Un suéter precioso, muy lindo. Y bueno, le pregunto qué andaba haciendo, que veía que llevaba el suéter que yo misma había visto que se había comprado ahí, en el barrio, y me dice, vengo a devolver el suéter. Yo le digo, pero ¿por qué lo vas a devolver? Si es muy lindo, es precioso. Todo esto estábamos caminando y llegamos frente o a las puertas de la tienda donde ella había comprado el suéter. Y le digo, pero ¿por qué lo vas a devolver? Si es muy lindo el color, aparte te queda precioso, le decía yo. Sí, pero mirá, me dice. Y yo miro, ¿sí qué? Y miro en la vidriera del negocio, que decía tienda, regalería, y abajo, un poquito más chico, santería. Claro, ella se había dado cuenta que el suéter lo había comprado en una santería y le entró miedo. Claro, y yo, adoctrinada como estaba en esa época, igual que ella, decíamos, no, qué horror, le digo, compraste en una tienda que encima es santerías, habla de la de demonios que debe tener eso, le decía yo. Sí, me dice, por eso yo lo quiero devolver. No importa si no me devuelven la plata, yo lo quiero dejar acá, no me lo quiero llevar más a mi casa. Ah, no, sí, tenés que cuidarte. Se los cuento como para que vean el miedo que la organización le mete a los testigos de Jehová en contra de los demonios, en lugar de enseñarles a tener autoridad en el nombre de Jesucristo y pelear contra ellos. Y aunque digan no, pero a nosotros se nos enseña que mediante el nombre de Jehová podemos expulsar demonios. Es más, se nos enseña que el nombre de Jehová es una torre fuerte y que podemos ir a ella y encontrar protección. Sí, perfecto. Yo sé que nos enseñan eso y doy fe si yo estuve ahí. Pero no nos olvidemos que Jehová le dio a su Hijo Jesucristo toda potestad. No hay nombre dado a los hombres, otro nombre dado a los hombres más que el nombre de Jesucristo. Los espíritus le temen el nombre de Jesucristo. La única forma que yo pude quitarme de encima, literalmente hablando, a esas entidades fue por el nombre de Jesucristo. Y tal vez, no sé si será así, yo quise contar esta experiencia porque me pareció que estaba bueno contarla y aparte complementa el video anterior. Para aquellos que son ex testigos y han salido y a lo mejor hayan tenido o tienen esa experiencia con esos espíritus, no se olviden que tenemos el mejor abogado, que tenemos el mejor mediador, el mejor intercesor, al Señor de señores y Rey de reyes, Jesucristo, a quien le pertenece toda autoridad, tanto en los cielos sobre la tierra. Él, además del nombre de Jehová, por supuesto, yo no voy a desprestigiar a Jehová para nada, porque lo continúo amando muchísimo. Pero contamos con su Hijo,
el mejor abogado, el mejor mediador, el mejor defensor que podemos tener. El nombre de Jesucristo es un verdadero baluarte. Y que hoy en día muchas entidades, o sea, el mundo en general, que esto también forma parte de una agenda oculta, están buscando que la gente deje de creer en Jesucristo, que pintar a Jesucristo como si fuera un profeta más. Un personaje mitológico, a lo mejor sí existió, pero eso fue un profeta como Mahoma, como Buda, a los cuales respeto. Yo respeto mucho a Buda. Yo misma he leído las enseñanzas del budismo. Me parecen que algunas están buenas, sobre todo las que hablan del desapego, sobre el dejar de lado el deseo para encontrar la paz. Me parece que está bueno. Pero no pongamos a Jesucristo a la misma altura que Buda. No nos olvidemos que la historia está dividida en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Yo nunca vi en ningún almanaque que dijera antes de Buda, antes de Mahoma, después de Mahoma. Nadie jamás impactó la historia como lo hizo Jesucristo, hasta el punto de marcar la historia, antes de Cristo, después de Cristo. No hubo, ni habrá, ni hay un nombre mayor que el nombre de Jesucristo, o Yeshua, como quieran llamarlo. Que en realidad su nombre, el original hebreo era Yeshua, pero bueno, la latinización lo llevó a Jesús. Llámenlo como quieran, Yeshua, Jesús, Jesucristo, el Señor de señores. Él es nuestro Salvador. Por eso me gustó la idea de compartir esta experiencia con todos ustedes e instarlos que por favor tomen las armas espirituales más que nunca. Estamos en una verdadera guerra espiritual. No se trata ya de que si creo o no creo. Estamos metidos, que los queramos o no. No se trata de que no, pero yo soy agnóstico. La Biblia fue cambiada muchas veces. Yo creo que Dios no existe porque nadie jamás ha visto a Dios. Agradezcan que no vieron a Dios, porque ningún hombre puede ver a Dios y sin embargo seguir vivo. Miren, yo les voy a comentar una conversación que tuve una vez con uno de mis conocidos, que es ateo, y él me cuestionaba mi creencia férrea en Dios, porque a pesar de todas las cosas que he pasado, y a pesar de haber estado así, de ser atea, después decidí que no. Decidí que Dios merece que yo crea en Él. Y en una de esas conversaciones, este muchacho, este hombre, me dice, no, si Dios no existe. Y eso de la creación, de un Dios creador, es mentira. Pero yo le pregunté, ¿y cómo cómo se ocasionó? La naturaleza, los árboles, las leyes exactas y perfectas que hay en el universo, en nosotros mismos. Big Bang, me dice. Digo, mirá, para mí la teoría del Big Bang, que además de violar las leyes de la física, porque dice que de la nada surgió una explosión, de la cual se formaron los diferentes átomos, lo cual me parece que viola las leyes de la física, porque como de la nada, en un lugar donde ni siquiera había oxígeno, se puede producir una llama, una chispa, producir fuego que necesita oxígeno para que se formen todos los demás átomos y bueno, y todos los demás universos y toda la cosa que dice la teoría del Big Bang, que sigue siendo teoría, nunca se pudo comprobar tampoco. Y disculpen si soy un poco grosera, voy a usar términos, en realidad usé otros términos con él, pero voy a tratar de, con todo el cariño y el respeto que ustedes me merecen, usar otra clase de términos. Y le dije, mira, si yo, que soy una motita de polvo en el universo, que soy una mínima partícula de la creación, que entre todos los miles y millones de personas que hay en el mundo soy el 0,000000001% de la población. Si yo soy el producto de una creación humana, soy el producto de la creación de mi padre y mi madre.
No fue que usé otro término, pero ahora voy a usar uno más correcto. Si mi mamá no se tiró un gas y nací yo, sino que fui producto de una creación humana. No fue que mi mamá hizo pf, y aparecí yo. ¿Cuánto más el resto de la creación? Los procesos perfectos que hay en la naturaleza, en el universo mismo, nosotros, nuestro cuerpo, que es una maravilla. El salmista David decía, de manera que inspira temor, estoy maravillosamente hecho, basta ver el cuerpo humano, que es todo un universo aparte también. Los procesos perfectos que se dan en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, que es una maravilla de la creación. ¿Cuánto más todo eso nos revela a un creador inteligente? No me supo responder y tampoco pretendo que me respondan, porque muchas veces discutir con ateos es perder el tiempo, porque no es que escuchan para entender, escuchan para rebatir, refutar, destruir toda creencia sobre Dios y sobre Jesucristo. Y sé que no son ellos, porque en realidad tampoco le podemos echar la culpa a los ateos, cuando las religiones tampoco hicieron una buena labor, no interpretaron un buen papel como representantes de Dios, como representando a Dios acá en la tierra. Muchas veces los cristianos, y disculpen que lo diga así, pero no cumplen con su verdadero papel o con su verdadera misión o propósito, que es representar el amor de Cristo. Y muchas veces, como dije en varios videos míos, los cristianos se siguen peleando entre ellos, mientras los satanistas, los ocultistas, los brujos siguen cada vez más unidos, alimentando la agenda de la élite en contra de la población para instaurar su nuevo orden mundial. Y nosotros nos seguimos peleando. Por eso yo ya he decidido dejar de discutir. El que no quiera, mira, Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y no se trata de tener solo oídos, se trata de querer escuchar. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y por favor, tomen las armas espirituales. Aférrense a Dios, aférrense a Jesucristo más que nunca. Porque los ardides o los planes, o como los quieran llamar, del enemigo se están acelerando mucho. Ustedes pueden decirme, no, pero como me puso un comentario una persona, no solo en el video anterior, sino en otros también creo que lo puso, y en otros canales vi el mismo comentario, dice que les vengo a decir que el diablo y el pecado no existe. Si te sirve a vos creer en eso, querido, créelo, pero una de las mayores armas del enemigo a su favor es hacer creer a la gente que él no existe. Existe. Y hacerte creer a vos o a la humanidad que Dios no existe. No. Si Dios es un desequilibrado mental, como la imagen que me mandaron a mí hace un tiempo atrás, jugándome una mala broma, donde Dios decía, todas las barbaridades que hice en el Viejo Testamento, si hubieran evitado, yo hubiera ido a terapia o al psicólogo. No, ¿para qué vas a creer en Dios si Dios es un desequilibrado mental? Por favor. Es increíble la gran falta de respeto que está habiendo hoy en día contra Dios, contra Jesucristo. La otra vez me habían mostrado un video, yo quedé horrorizada. No sé en qué lugar fue, yo la verdad no lo terminé de ver porque me indignó realmente mucho. Porque uno puede optar, yo digo, los ateos pueden no optar, pueden optar por no creer en Dios. No quieren creer, que no crean. Pero ¿por qué faltar al respeto? ¿Por qué degradar, insultar a Dios, haciéndolo quedar como un desequilibrado mental? Degradar a Jesucristo, como vi un video que era una fiesta creo que de la comunidad LGTBI, Q, también porque ahora le agregaron Q también,
donde hacían había una persona como que estaba crucificada, o sea, una persona vestida con las típicas ropas de la comunidad LGTBIQ, y haciendo una parodia del Padre Nuestro. Y bueno, lo mostraban a Jesús, también gay, haciendo cosas que me da vergüenza ajena contarlas en este video. Y digo yo, ¿por qué esa necesidad de degradar la imagen de Jesucristo? Obviamente esto responde a otros intereses oscuros, intereses que van más allá de simples seres humanos que se burlan del Señor Jesucristo. Va más allá, hay otros intereses que están detrás de todo esto. Hay un claro interés en apartar al ser humano de su Creador, porque saben que lejos de nuestro Creador no podemos hacer nada. Jesús dijo, fuera de mí nada pueden hacer, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. No podemos sin ellos. Y yo doy fe que sin Jesús no se puede ni siquiera hacerle frente a la oscuridad. Tanta gente que dice, no, pero el diablo, y lo he escuchado yo, el diablo no existe, esa es mentira. Yo pienso entre mí, digo, si tuvieran la oportunidad de enfrentarse, no digo con el diablo, con un demonio, se acordarían de Dios para el resto de su vida. Y se darían cuenta de la indefensión espiritual que tenemos los seres humanos sin Dios. Porque efectivamente y literalmente, sin Dios somos indefensos, somos vulnerables. Las fuerzas del mal son perversas, son absolutamente perversas, son muy astutas, son tremendamente, terriblemente astutos. Nos llevan años de ventaja. Piensen que ellos están acá de hace miles y miles de años, nos llevan una gran ventaja. Y otra gran ventaja que nos llevan es que no los podemos ver. Entonces es fácil caer en ese engaño de que no existen, o a lo mejor me parece. No, seguramente debo estar esquizofrénica. Debo haber visto una visión, a lo mejor era el estrés, a lo mejor fue una simple pesadilla. Yo lo único que les puedo decir es que ellos efectivamente existen. Pero también existe el Señor de señores y Rey de reyes Jesucristo. Y que es con quien verdaderamente vamos a poder derrotar las fuerzas del mal. Y dejemos de pelearnos entre cristianos. Y empecemos a unirnos. Los satanistas no se pelean. Los satanistas no se pelean con los brujos diciéndole, pero dejá de usar la tabla Ouija, ¿no ves que eso ya es antiguo? No, antiguo sos vos, que querés seguir jugando el juego de la copita. Hipócrita. No, ellos no se pelean si la tabla Ouija sirve, si la juego de la copa, o que si es mejor el ocultismo, o que vengan los de la nueva era. No, pero si ustedes son todos unos antiguos. Ahora la onda es la New Age, el sincretismo, el mezclar las verdades espirituales de la Biblia con paganismo y New Age. Dejen de ser tan anticuados, por favor. O sea, no se pelean entre ellos. ¿Qué importa si uno recurre a la tabla Ouija, si uno habla de la New Age y otro habla del juego de la copa? Sirven todos para lo mismo. Y el diablo sabe que un reino que no está unido, que se pelean entre ellos, no prevalece. Un reino dividido entre sí no prevalece. Y desgraciadamente el reino del bien, o sea, el cristianismo, que se supone que somos los que estamos del lado de Dios y de Jesucristo, estamos cada vez más divididos. Y eso es parte de los planes de esta élite oscura que sirve para el príncipe de la oscuridad. Y podrán no creerlo, pero miren, ojalá que nunca tengan que enfrentarse con una de estas entidades para poder creer. Felices son, Jesús decía, felices aquellos que no han visto y han creído. Porque podremos salvarnos o librarnos de caer en muchos mal.
No es necesario meterse en el ocultismo y sufrir las consecuencias para darnos cuenta que esas entidades efectivamente existen. Y miren, les voy a contar algo muy personal, pero que a lo mejor está bueno que lo cuente y les puede servir a ustedes. Porque básicamente el propósito de mi canal es que algo de lo que yo pueda decir le pueda servir a alguien. Mi mamá, cuando yo era chica, y hasta cuando tenía más o menos 12 años, mi mamá hizo muchas prácticas ocultistas. Ella tenía mucha relación, mucha amistad con una persona con una mujer que era bruja, hechicera. Y yo recuerdo cuando era chica, que bueno, yo después con los años entendí que eran realmente espíritus que estaban ahí. Yo veía y escuchaba muchas cosas raras en la casa. Una vez yo tendría 8 años y estaba acostada en mi cama, y me empecé a levantar, empecé a levitar. Mi cuerpo se empezó a despegar del colchón y empecé a levitar. Y yo no podía hablar, no podía decir nada, no podía gritar. Mis hermanos tenían la habitación al lado de la mía, yo en ese entonces vivía con mi mamá y mis hermanos, y yo quería llamar a mis hermanos y decirles que por favor vengan a ayudarme, contarles lo que me estaba pasando. Y no podía hablar. Después de que estaba levitando, bajé. Y sin embargo yo no pude decir nada, no pude contar nada. Yo veía entidades, veía cosas oscuras que se movían, siendo chica, teniendo 6, 7 años, 8, 9 años. Y yo le decía a mi mamá, no, no hay nada, Ángela. Pero yo lo vi. Y después de un día a otro dejé de decirlo porque no me creía. Hasta que un día mi mamá se enfermó. Hasta el día de hoy sigue enferma, mi mamá. Cuando yo tenía 12 años, mi mamá enfermó. Empezó a hablar sola. Empezó a caer en una depresión profunda. Le diagnosticaron, esquizofrenia con trastorno delirante. No me acuerdo qué otra cosa más era que había dicho el psiquiatra, que la atendió, estuvo internada un tiempo. Nosotros éramos chicos, nosotros pasamos a un juez de menores en aquel entonces, en los cuales, bueno, gracias a Dios, mi papá, o sea, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 1 año, yo me crié con mi mamá y mis hermanos, pero gracias a Dios mi papá se hizo cargo y no fuimos a parar a un colegio en tanto mi mamá estuviera internada. Fue muy difícil la situación, pero yo después de grande entendí que muchas de las cosas que le pasaron a mi mamá fue por haberse metido donde no tenía que meterse. Y después en otro video voy a contar más experiencias, pero tampoco quiero hacerlo tan larga ni tan aburrido esto. Pero tengan cuidado. No se metan en el lado oscuro. No se metan en el lado oscuro ni aunque le prometan riqueza, fama. Ellos sobre todo esas personas que le venden el alma al diablo. Es como ese usurero que te da $100 y después vos le tenés que devolver $1000, 1.000.000. El diablo es más lo que te quita que lo que te da. El diablo vino a hurtar, matar y destruir, mas Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesucristo vino a darnos vida de manera gratis. Él pagó, encima pagó Él. Y ya después voy a publicar, ahora creo que para la otra semana voy a publicar otro video porque tengo muchas ganas de hablar sobre ahora que vienen las Pascuas en Argentina, que en realidad yo no creo mucho en esas Pascuas del huevo de Pascua, que nada tiene que ver el conejo con Jesucristo y los huevos de Pascua con Jesucristo. Me parece que es una buena fecha para recordar ese acto de tremendo amor que tuvo Jesucristo para con nosotros al dar su vida en rescate nuestro. ¿Qué sería de nosotros si Él no hubiera hecho eso? No me quiero ni imaginar.
Recuerden que nuestra verdadera salida, la mejor arma espiritual que podemos tener, es el nombre de Jesucristo. No tengan miedo. Ellos buscan que uno les tenga miedo, porque se alimentan de nuestro miedo. Se alimentan de nuestro miedo, de nuestra angustia, generan... Hay muchos casos de gente con depresión que no necesariamente física. Puede ser que la depresión, yo no soy psiquiatra, por eso tampoco me puedo meter mucho en ese tema. Puede ser que la depresión esté causada por consecuencias físicas, puede ser un desequilibrio hormonal, un desbalance químico en el cerebro, puede ser. Pero hay muchas otras depresiones, ataques de pánico, ataques de angustia, de ansiedad, que no son físicas, son espirituales. Hay muchísima gente que hoy en día está medicada, que podrían ser potencial luz a las naciones, como Jesús nos mandó. Ustedes tienen que ser sal de la tierra, ustedes son luz a las naciones. Nadie prende una luz y la deja escondida. Y a esa gente que es potencial luz, que puede ser luz potencial a las naciones, son las más atacadas y generalmente se ocupan de atacarlos ya desde chicos, sometiéndolos ya desde chicos para que de grande no puedan mostrar su verdadero propósito, que es la de ser luz a las naciones. Y es muy común que cuando uno quiere hablar de estos temas, ellos se ocupen en molestar. De hecho, me han estado molestando bastante después de que publiqué el otro video. Y ni hablemos antes de publicar este. He tenido que enfrentarme a ciertas cosas, que bueno, serán material para otro video. Mientras, quiero decirles eso. No tengan miedo a la oscuridad. Si quieren compartirme su experiencia, pueden hacerlo en los comentarios, si realmente han tenido experiencias parecidas a esta.